Rodrigo García en Échate un Drink. Estamos en este nuevo episodio de Échate un Drink y nos conectamos en corto con alguien que, bueno, ya teníamos un chorro de ganas de platicar con él porque la verdad estamos muy interesados en saber todo sobre lo que hace, todo sobre su trabajo. Y pues bueno, saludo con muchísimo gusto a Juan Frese, que no sé si está en la Ciudad de México o en algún otro lugar secreto de este mundo, pero te saludamos con mucho gusto, Juan. Juan Frese. Gracias. Lo único que sí sé es que estoy calvo. Oye, no, muchísimas gracias. Como te decía al principio, por este tiempo, porque tenemos mucho que preguntarte y además también tenemos mucho que nos gustaría saber sobre ti, sobre esta carrera que pues es amplia, ¿no? Y ha sido pues muy, muy padre para ti. Pero antes, Juan, de entrar con estas preguntas, platícanos con qué te estás acompañando para echarnos un drink en este capítulo. Pues aquí es un vodka que me gusta mucho, que se llama Subroka, que es polaco, y tenía agua de guayaba. Bueno, es una mezcla de guayaba, naranja y limón, y sabe muy sabroso así. Así que, salud. Salud. Oye, yo te voy a acompañar con un americano que nunca falla, ¿no? Muy bien. Y bueno, oye, con esta combinación de frutos que estás reforzándote para que esta temporada invernal no te pegue nada, ¿no? Guayaba, limoncito. Y la vitamina D también, que es importante, el zinc, Así es. para reforzar el sistema inmune, la vitamina C, sí, sí. Hay que Así estar es. protegidos y más ahora. Sí, oye, bien preparado. Pues bueno, vamos a empezar. Platícanos, por favor, pues tu historia. ¿Cómo es que comienzas? ¿De dónde vienes? ¿Qué hacías cuando eras niño? ¿Nos puedes compartir? Claro que sí. Bueno, pues yo nací en la ciudad de Puebla, eh, y desde los 5 años siempre quise ser locutor. Me llamaba mucho la atención las personas que hablaban en un micrófono, Uh-huh. en donde fuera. El señor de los tamales, la señorita en el súper hablando y pidiéndole al departamento de abarrotes. O sea, cualquier persona que hablara en un micrófono me llamaba mucho la atención. Entonces, dije, pues yo quiero hacer eso, ¿no? También mi abuelo fue locutor, hace muchos años. No continuó su carrera, pero tuvo una estación de radio en Puebla, Uh-huh. en AM, y luego cuando le ofrecieron una FM, dijo, no, pues si la AM vende muy poco, pues la FM, que es nuevo, pues va a vender mucho menos, ¿no? Entonces, justo la vende y bueno, ya ni siquiera me tocó a mí ver la estación funcionando. Ya después conservó varios amigos que siguieron trabajando en la estación y ya después él me llevó por primera vez a una estación de radio. Y bueno, ahí fue donde me volví loco y dije, esto yo lo quiero hacer, ¿no? Y eso combinado con pues el oído con el que nací, y entonces tengo esta capacidad para poder imitar voces, y de ahí también se dio no solo las imitaciones, sino el que me gustara hacer reír. Y bueno, pues se fueron mezclando mis gustos o lo que más me gusta hacer más bien en la vida. Y pues así fui descubriendo varias cosas y ya después preparándome en los diferentes ámbitos de los medios, ¿no? La locución, Uh-huh. que primero entré a trabajar a los 17 años, que me dieron la primera oportunidad para trabajar en radio. Yo no sabía, la verdad, era como aficionado lo que yo hacía de locución en mi casa. Tenía una pequeña mezcladora y ahí me grababa y hacía mis ejercicios, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad eran imitaciones de los locutores de las estaciones de radio. De ahí, bueno,
viene el que digo que hay locutores que son 24 horas, ¿no? Como los de las estaciones gruperas, que todo el tiempo están hablando así, claro que sí. Me da mucho gusto saludarlos en esta entrevista, claro que sí. Yo no sé de qué se la pasan riendo todo el tiempo, pero se ríen mucho. Ajá. Entonces más bien yo trataba de imitar a los locutores que escuchaba en las estaciones de radio en Puebla. Pero ya después me doy cuenta que pues sí necesitaba prepararme. Y ahí es cuando, ya trabajando en radio, que empecé entre locución y aprender a producir audio, que empiezo a tomar cursos en la Ciudad de México, los sábados. Entonces ahí empiezo a tomar los cursos y entre semana, pues practicando en radio y trabajando. Entonces empiezo a avanzar rápidamente al poder practicar todos los días lo que aprendí a los sábados, ¿no? Y ya después entro a la universidad, porque pues, te digo, yo entré de 17 años a trabajar a la radio y poco tiempo después ya entro a la universidad y entonces trabajaba en radio, estudiaba en la universidad y los sábados me iba a los cursos de locución. Entonces, pues sí sacrifiqué muchos momentos con mis amigos, con mi familia, eventos sociales, con tal de seguir aprendiendo y poder estar pues a un buen nivel, porque mi idea, perdón, desde el principio pues era poder tener un nivel de competencia para llegar a la Ciudad de México y ya poder grabar comerciales nacionales, para poder hacer doblaje, etcétera. Y así fue como me preparé y estuve trabajando 6 años en radio y en televisión en Puebla, del gobierno del estado, y ya después decido venir a la Ciudad de México pues a probar suerte, porque pues no conocía a nadie. Entonces empecé a tocar puertas, a entregar mis demos, me traje todavía en ese momento, fue hace 16 años, todavía se usaban los CDs. Entonces me hice mi cajita con muchas copias y pues llegué a la Ciudad de México a repartir a las agencias de locutores. Primero no pasó nada. Sí. Ya sabes que a veces, bueno, en ese momento pues el demo se quedaba ahí en el escritorio de la secretaria que te atendía a la entrada. Y pues hasta que ya gracias a un amigo que me presentó directamente a los directores de casting y ya me escucharon, porque les pregunté, oigan, es que hace meses traje mi disco para que lo escucharan. Ah, no nos entregaron nada. Y efectivamente estaba en el escritorio de la secretaria, en todos los casos, no fue el único. Pero, no sé, fueron muchas circunstancias. Yo creo que también pues te ven muy joven y pues quizá dudan de tu capacidad o de tu talento, puede ser. Sí. Y entonces por eso es que los discos ahí se quedaban. Pero bueno, ya tuve la oportunidad de conocer directamente a los directores de casting y que ya me escucharan y dije, oye, no, pues sí nos gusta lo que haces, ¿no? ¿Dónde estabas, entonces, no? Bueno, también exactamente. Bueno, aunque estaba muy joven en ese momento, pero decían, ¿por qué no te conocíamos? Bueno, porque no vivía aquí, etcétera. Ya no es, ahora prácticamente puedes estar viviendo en cualquier lugar del mundo, prácticamente, mientras haya internet y tú tengas el equipo para grabar, y en el caso de la locución lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues así fue parte de esa historia de cómo estaba en Puebla y luego llegó a la ciudad. Oye, Juan, y bueno, tú empiezas siendo locutor de cabina y presentabas canciones o ¿de qué era tu programa? ¿Te acuerdas? No, fíjate que nunca fui locutor de cabina como tal de una estación comercial, sino ahí mismo en la estación de radio del gobierno. Lo que yo hacía, además de producir y de grabar muchas cosas, porque teníamos 70 programas de radio. Órale. Digo, no los 70 utilizaban preproducción de cápsulas o cosas grabadas para tener los programas al aire. Pero, pues sí me tocaba hacer un programa en vivo que se llamaba El Tapón del Botellón, que era de conciencia ecológica, pero yo metía
algunos de mis personajes, entonces era con comedia, Sí. pero haciendo conciencia ecológica. Ese fue uno. Otro, que ese era grabado, ese se llamaba... ese sí se me fue el nombre. Pero bueno, los personajes, yo hacía los dos personajes, eran Artoldo e Imagento, eran el arte y la imaginación, y ese era para Ajá. niños. Y a mí me tocaba hacer toda la postproducción de audio, bueno, la grabación y la postproducción, y además hacer los personajes, y con una gran amiga que es súper escritora, que se llama Andrea Siria. Ella hacía los libretos, y pues quedaba de verdad un programa muy, muy bueno para niños, muy agradable, y sobre todo que aprendían sobre el arte, bueno, de la combinación entre el arte y la imaginación. Esos fueron dos de los programas, digamos que... bueno, luego tuve otro programa, antes tuve otro programa que se llamaba La Voz del Corazón, Ajá. donde la gente mandaba sus poemas o pensamientos que le dedicaba a alguien. Y entonces, pues ahí era, ya sabes, con esta Sí. voz así, para que las mujeres... Y pues ya, y lo de siempre, ¿no? En ese momento que no existían, pues tanto las redes sociales o Google no existía como para buscar mi nombre y que vieran, le pusieran cara a esa voz. Pues Ujú. entonces era muy chistoso porque pensaban, a veces llegaban a la estación pues a llevarme unos chocolates o lo que sea. Y decía, perdón, Juan. Y yo, hola, sí. Ah, eres tú. Se imaginaban quizá alguien alto, ¿no? Ajá. Bueno, ahí todavía tenía cabello, entonces pues igual me imaginaban, no sé, diferente, pero pues eso sucede siempre con las voces, que por teléfono puede ser una cosa, y ya que ves a la persona, o en los comerciales, o donde tú me digas, ¿no? Oye, pero me imagino que era como un sentimiento muy padre, porque yo me acuerdo cuando era más chico que efectivamente lo único que podías hacer cuando escuchabas a tu locutor y a tu locutora, ¿no? O esas voces que te gustaban, te los imaginabas, pero era prácticamente imposible conocerlos en persona, si no es que ibas a sus estaciones, ¿no? Entonces... Y te esperabas allá afuera hasta que salieran. Sí, y yo creo que eso era muy padre, ¿no? Y creo también que es algo que ahorita como que ya se ha perdido porque como tú dices, tenemos las redes, entonces podemos ir a las redes y conocerlos al instante, ¿no? Digo, también Pero, está padre, pero... pero ¿sabes lo que se ha perdido ahora? Que, digamos, la esencia del podcast como tal, pues ya se vino a hacer una cosa rarísima, Uh-huh. porque el podcast es para escuchar, no es para verlo en YouTube, no, o sea, de verdad es para escucharlo y muchas veces imaginarte justo Uh-huh. todo lo que estás escuchando. Pero ahora pues ya te lo dan en video y pues estás sin imaginación. Creo que el que tengamos ya tantas cosas visuales, ¿no? Sí, Como todas las plataformas, YouTube, Amazon, Apple, Disney, HBO, etcétera, 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 pues ya te dan, o más bien han quitado un poco esta capacidad de imaginar. Por otro lado están los audiolibros, que no todos están, digamos, como a mí me gustaría contar las historias. He hecho algunos justo para la plataforma de Audible, de Amazon. uh-huh. Y pues trato de que justo al narrar estas historias, pues que la gente pueda ir imaginando, no nada más, porque hay muchos audiolibros que es tal cual así. Había una vez Caperucita Roja y se encontró al lobo feroz y estaba en el bosque, y todo es así, plano, plano. Ajá. Y bueno, creo que no te hace imaginar pero si ya la narración y todo lleva algo interesante, pues creo que es más rico. Y sean niños, sean adultos, la persona que sea, que esté escuchando esa historia, pues es más sabroso, ¿no? Que puedas imaginar Sí. cosas, el lugar, hasta si hace frío, si está oscuro, cómo huele, etcétera, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Y Juan, tocando esta parte que tú llegaste de Puebla a Ciudad de México, ¿cómo fue el proceso? La verdad es que fue difícil o cómo lo sentiste tú, porque tenemos como esta idea de que todos los que llegamos de provincia, pues es como complicado, ¿no? Pues hacernos un lugar, pero ¿cómo fue contigo? Pues mira, todo depende, lo que siempre he dicho, de donde vengas a la Ciudad de México, lo más importante es que trabajes cerca de donde vives, porque si no, de verdad, es un infierno. Ujú. Eh, Conozco personas que, híjole, 3 o 4 horas de su casa a su trabajo diario. Sí. En serio, creo que pierdes la vida sentado ya sea transporte público, en un coche, donde sea, ¿no? Entonces, esa parte, pues no, creo que no, así no está bonito vivir en esta ciudad. Pero fíjate, justo ahora la pandemia vino a agilizar mucho este proceso de trabajar desde casa para muchos, muchos, muchos trabajos, ¿no? En mi caso, ya tenía 2 años que se daba precisamente que pues que las grabaciones a veces ya te decían, oye, no me lo podrás mandar, en lugar de que vayas a un estudio, no me lo podrás mandar. Ujú. Y así empezó. Entonces, yo tenía un estudio de grabación y justo por eso lo quité, porque en 2 años y medio mis clientes fueron 2 o 3 veces. Entonces, pues no tenía caso estar pagando una renta de un lugar donde tener mi estudio, oficina, ¿no? Entonces, pues preferí poner una cabina en el departamento y pues ahí, desde ahí poder trabajar, ¿no? Ujú. Entonces, pues así es como empezó, digamos, poco a poco esta parte de trabajar desde casa. Y ahora con la tecnología y con la pandemia, bueno, ¿qué te digo? O sea, te conectas, hay muchas formas de conectarte remotamente, ya sea por Source Connect o bueno, no recuerdo todos los nombres, pero hay muchas ya formas de poderte conectar de un estudio a otro y tener la misma calidad y el audio en tiempo real lo estás escuchando y lo graban en el estudio y tú también lo puedes grabar en tu computadora. Entonces, se ha facilitado mucho con la tecnología esa conectividad y calidad y bueno, pues ya suenas muy bien, ¿no? Sí, oye, ahorita que tocabas esto, me acuerdo que estaba viendo por redes sociales eh, algunas fotografías y videos y justamente veía que muchas personas, muchos locutores, de hecho tienen como un micrófono para la ocasión, ¿no? O sea, si están, no sé, manejando, bueno, hay unos que están hasta en el volante, ¿no? Y es que los carros tienen como muy, pues no sé si es acústica o guardan muy bien el que no haya ruido, pero si es así, entonces, no sé, tú estás en un, vamos a decirlo, en un bodorrio y de repente te hablan y te dicen, oye Juan, el cliente tal necesita que nos envíes esta grabación y entonces tú traes tu micrófono en tu bolsa y dices, permítanme, ahorita vengo y si buscas un lugar como donde no haya tanto ruido y ahí grabas. Sí, de hecho, o sea, un coche es muy buen lugar para grabar, siempre y cuando afuera no haya ruido. O sea, Sí, ahorita que comentabas una boda, pues si la música está fuerte y el coche está cerca, prácticamente es imposible. O sea, realmente no puede haber ruido. Pero si te llevas el coche a donde ya no hay ruido, o en el caso de las ciudades, te metes a un estacionamiento, ya con eso tienes un ajá, lugar maravilloso para grabar. ¿Por qué? En primera, los vidrios están así, ¿no? Los laterales. ujú, Luego, el parabrisas. Luego, el de atrás. Entonces, por mucho que tú hables de frente, el rebote del sonido ya no va de frente. O sea, no es como en un vidrio que esté plano, ujú. donde el sonido se refleja, ¿no? Esa es una. Dos,
las vestiduras evitan justo el rebote, ¿no? Que se escuche que hay un eco dentro del coche. Entonces es un muy buen lugar para grabar. Y sí, pues yo ando cargando con mi maletita, mi micrófono para poder grabar con el celular. Pues mientras haya internet, ya estás del otro lado, ¿no? Sí. Entonces puedes grabar. Yo lo que sí se complica es si te mandan a hacer doblaje de algún comercial desde el teléfono, sí está más complicado. Pero bueno, también lo podrías llegar a hacer. ¿Qué más? En los hoteles también, de ahí te las ingenias con las almohadas y con las sábanas y todo, te haces una especie de cabinita igual para que no haya rebote y también se puede grabar. Ya hoy por hoy la tecnología de verdad que nos ha ayudado muchísimo para poder cumplir justo con estos trabajos. Uh-huh. Y ya no necesariamente tener que ir al estudio o tener que estar en tu casa si es que ahí tienes estudio, cabina o lo que sea. Entonces es una maravilla porque puedo dedicarme a varias cosas, no nada más estar esperando pues las llamadas de grabación, sino puedo hacer televisión, puedo hacer teatro, puedo salir de viaje a trabajar hasta otro país, ¿no? Pues en el caso que soy la voz del gobierno de la República de El Salvador. Sí. Entonces, cuando salgo de viaje y voy a El Salvador y sigo grabando para mis clientes desde donde esté. Entonces, les mando el audio sin ningún problema y listo. Sigo cumpliendo con mis obligaciones, digamos, fijas, más lo que en ese momento me contrataron para un evento, para estar en otro país, ¿no? Uh-huh. Oye, Juan, ¿y te acuerdas cuál fue la primera marca a la que tú le prestaste voz? ¿O cuál fue como tu primer trabajo oficial ya como locutor comercial? Porque bueno, nos platicabas esto que hacías en radio, pero ¿te acuerdas? Bueno, lo primeritito que grabé fue justo, o sea, me hicieron unas pruebas, digamos, ahí en la estación donde me dan chance de entrar a trabajar. Y el que era el director, pues, le gustó mi prueba y demás, y me dijo, pues, sí queremos que trabajes con nosotros. En ese momento el jefe de producción dijo, pues sí, te falta aprender muchas cosas, pero yo creo que tienes de dónde, ¿no? Ajá. Y yo ahí todavía no había tomado los cursos de locución, ni mucho menos, ¿no? Pero, pues empecé un poco la práctica y te digo el buen oído que tengo. Y pues ahí el jefe de producción me dirigió y en ese momento para mí fue lo máximo porque ya me pusieron de voz institucional de la estación. Yo tenía 17 años. Entonces para mí sí fue como, wow, ya por fin estoy algo que va a estar al aire, ¿no? Sí. Porque todo era pues de juego, bueno, entre comillas juego, pero en mi casa. Y eso fue lo primero. Y nacional, eso fue, bueno, localmente en Puebla. Y nacional, lo primero lo primero regional que grabé fue cuando me quedé con la cuenta de Telcel Regional, Telcel Región 7. Okay. Y lo primero nacional que grabé fue la revista de Nickelodeon, la revista Nick. Ok, ajá. Que fue para Televisión Nacional. Y mi primer... A ver, déjame recordar si sí fue... Mi primer comercial para Estados Unidos, si no mal recuerdo, fue de cerveza Bud Light. Ajá. Esos fueron, digamos, local, sí, regional, nacional, internacional. Oye, padrísimo, ¿no? Porque tu voz ya estaba, pues, en todos lados y está muy padre, ¿no? Sí, pues, te digo, todo ha sido, como siempre digo, es un sueño que no ha terminado. Sí. O sea, sigue, porque, pues,
van apareciendo cosas nuevas, así como cuando era mi sueño grabar para hacer doblaje para una película de Disney, y luego también se me dan las cosas para grabar con Huevo Cartoon, por ejemplo. Y entonces con Huevo Cartoon pues ya llevo 4 películas. Y bueno, pues o sea, se han ido dando una cosa tras otra. Luego ahora se da la oportunidad y ya llevo algunos años grabando la voz para el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Entonces, para comerciales. Entonces ha sido fascinante, quizá de algunos personajes que yo decía, es que me encanta tal personaje, ¿no? Y algún día me gustaría, ¿no? Por ejemplo, el primer acercamiento, digamos, que tuve para grabar algo referente a Chespirito, pues desgraciadamente los promos de Televisa cuando él murió, ¿no? Entonces me tocó grabarlos, pero para mí fue un honor, como este agradecimiento de todo lo que nos hizo reír, etcétera, etcétera. Entonces, para mí fue importante. Luego, Disney, pues también, te digo, estas películas animadas que siempre tenía la ilusión de que mi voz estuviera en un personaje. Luego también se dio una película de Marvel, la de Ant-Man. Entonces, bueno, pues ha sido maravilloso y como te digo, yo no dejo de soñar. O sea, sigue y sigue y sigue. Por eso cuando me dicen, ay, es que, no, pues pensamos que eras como medio sangrón. Yo siempre he sido así, toda la vida. Por aquí anda uno de mis mejores amigos desde la secundaria, imagínate. Bueno, él vive en Playa del Carmen, pero vino a visitarme. Qué padre. Y pues nos seguimos llevando exactamente igual, y yo sigo siendo exactamente igual, además que sin pelo, pero al paso de los años. Y pues, sí, o sea, para mí es mi trabajo, es mi pasión, es lo que más amo hacer en la vida, y eso no tiene por qué transformarte en ser alguien que no eres. Sí, así es como nos contabas, han sido doblajes, ha sido locución comercial, un chorro de historias, pero también a través de redes sociales me doy cuenta que tienes un gran sentido del humor, ¿no? Y me acuerdo muchísimo cuando participaste en Hazme Reír. Y bueno, entonces, no sé si fue a partir de ahí. Yo me acuerdo que ahí estabas tú participando, nos caías muy bien, pero luego llegaron estos personajes para la televisión que parodias de una manera de verdad que, bueno, te ataques de risa, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llega esto? Porque, pues finalmente los locutores y actores de doblaje, pues son actores, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llega esto? ¿Cómo, pues, creas a todos estos políticos, ¿no? Y hasta el mismísimo presidente que, híjole, te sale fenomenal. Muchas gracias. Es que, fíjate, como te decía, fui descubriendo también al paso de los años desde niño el tema de la imitación. Sí. Entonces, de ahí, al imitar a alguien, ¿no? A uno de mis tíos o algún primo, entonces, pues, obviamente la familia se reía. Y entonces me empezó a gustar esa parte, ¿no? Que la gente se riera. Luego en el teatro, en el colegio, los personajes que a mí me tocaban hacer, pues no eran obras de comedia, pero en los ensayos a veces se me ocurría algo y el director me permitía que lo dejara. Y al final, de los personajes que más se acordaban, era quien te había hecho reír. Entonces, para mí empezó a ser muy importante la risa dentro de las obras de teatro y los personajes. Ya tiempo después fue que empecé a crear mis propios personajes, y después de Hazme Reír fue que tuve la oportunidad de trabajar en Telehit con Platanito. Sí. Y bueno, así fue, o sea, sí fue de la mano la comedia junto con la locución, con todo lo que empecé a hacer, se fue mezclando de una manera muy, muy padre, porque pude hacer de todo. Entonces, así fue como se da este tema de
pues que me gustaba hacer reír y luego pues también aprender, ¿no? Tomé un curso con Rafael Romero, que es uno de los mejores maestros de stand-up que hay en este país, y además de muchos más años atrás que muchos de los que ahora son famosos. Pero bueno, él como maestro y como comediante también es espectacular. Solo que justo él no ha buscado precisamente esa parte como de ser súper famoso, pero tiene absolutamente todas las herramientas para ser conocidísimo y seguido por multitudes por la gran calidad de su trabajo como comediante. Oye, Juan, nos gustaría, porque, bueno, la verdad es que también queremos que disfrutes a tu mejor amigo de la secundaria. No sé, ¿puedes, por favor, compartirnos un poco de lo que haces cuando parodias a alguien y alguna de las voces? ¿Crees que puedas hacernos algo? Claro. Bueno, primero que nada, sí, no vamos a permitir, sí, que haya chanchullo en la entrevista, porque a veces los neoliberales, sí, los conservadores, nos tratan de pelucear, como dicen los chavos. Pero también tenemos aquí al doctor López-Gatell, que le quiere dar unas palabras. Doctor López-Gatell, por favor. Claro, claro que sí, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, lo hemos dicho reiteradamente, no ha terminado la pandemia, ahora tenemos la variante Omicron, que ya no es tan peligrosa, no es tan mortal, ya lo hemos dicho, es una especie de gripa, un poquito por ahí, pueden aplicar Big Vaporub y con eso podemos solucionar el problema fácilmente, así que, muchísimas gracias, señor presidente. No, muchas gracias, doctor López-Gatell, gracias. Y luego pues también está Ricardo Anaya, que a mí me da muchísimo coraje lo que está haciendo Andrés Manuel. Fíjate, antes la electricidad costaba 30% menos. Ahora es más del 30% lo que ha subido la energía eléctrica. Pero yo les tengo la solución para que el recibo de la luz les salga más barato. Pongan un diablito. Oye, no, qué joya, muchísimas gracias. Qué bárbaro, Juan, qué bárbaro, de verdad. Pues esto es un talento con el que se tiene que nacer, ¿no? La verdad, y yo digo que sí se nace. ¿Verdad que sí? Y ha sido una plática bien padre porque, pues, queremos reconocer toda esta trayectoria que tienes y sobre todo nos emociona mucho saber que en un futuro te vamos a seguir escuchando en diferentes marcas, con otros personajes, ¿no? Contando nuevas historias. Está muy, muy padre porque finalmente cumpliste tus sueños, llegaste a Disney, entonces, bueno, eres... Y los que faltan. Y los que faltan, exactamente. Y eres un ejemplo, y sí, para despedirnos, me gustaría que por favor compartieras, no sé si tú quieres llamarle consejo, recomendación, para pues todos los jóvenes, ¿no? Que tenemos como este gusto por la radio, por el doblaje, por todo este mundo de la voz, que tú lo haces de una manera tan asombrosa. No, muchas gracias. Pues mira, yo creo que el mayor consejo es, si tienes talento, si sabes que traes por ahí algo que lo haces mejor que otras personas o que se te facilita, no te quedes nada más con el talento con el que naciste, sino hay que profesionalizar el talento, hay que buscar cursos, cualquier forma de prepararse para ese talento, ya sea la pintura, la música, la escultura, lo que tú me digas. El talento, es más, no solo en las artes, sino para las matemáticas, para las ciencias exactas. Todos tenemos talentos, nada más que quizá muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos.
Pero si ya te diste cuenta desde muy chico, o de joven, o hasta de adulto, y si sabes que tienes ese talento, busca la manera de prepararte y de sacarle el mayor jugo y que seas un profesional con ese talento con el que naciste. Ese es el mayor consejo que les doy, porque Popeye el marino. Chiste muy malo, por cierto. Pero no, porque justo eso va a marcar la diferencia cuando tú compitas con otras personas en eso que haces. Entonces, si yo me hubiera quedado solamente aprendiendo con el jefe de producción, que él me fuera guiando de cómo se hacía la locución, pues quizá hoy seguiría trabajando en esa estación y no hubiera hecho ni doblaje, ni voces de comerciales internacionales, ni nada. Quizá ahí seguiría. Entonces, ese es mi consejo. Y consejo número 2, siempre hay que seguir persiguiendo nuestros sueños y hacer que no nada más perseguirlo, no, sino hacer que suceda, ¿no? Que se convierta en una realidad, no que se quede como, ay, me hubiera encantado hacer una película de Disney. Ajá. Y pues también hay que buscar que las cosas sucedan. Ok, podrás tener el talento, pero si tú no buscas la forma de cómo te conozcan, porque por ejemplo a mí no me conocían, hasta que fue gracias a que por una coincidencia que yo llegué a un estudio, y justo ahí estaba el director de doblaje de Disney latino, y gracias a una imitación que yo hacía del señor Carlos Petrelli, fue que le sorprendió, y fue que así entré a los castings, ni siquiera que me hayan dado un personaje de, ya te vamos a dar, no, haces casting. O sea, muchas veces, quizá porque ya conocen las cosas que puedes lograr con la voz, es que ya te llaman directo y dicen, es que tú quedas perfectamente para este personaje, pero todo lo demás siempre es casting. O sea, son raras las ocasiones que la selección es directa. Entonces, bueno, pues esos son mis consejos: a profesionalizar el talento, a perseguir los sueños y hacer todo para que se vuelvan realidad. Que así sea, Juan. De verdad, de todo corazón, nuestra admiración y nuestro agradecimiento por esta charla que fue rápida, pero fue muy buena, y nos vamos muy contentos porque pudimos charlar contigo y de que nos platicaras un poco de lo que va de tu historia, porque como ya lo dijiste, aún... Y vienen cosas nuevas en mi página de Facebook, ahí si me buscan Juan Frese, así como fresa pero con E, ahí estoy produciendo nuevas cosas de contenido para entretenimiento de todos ustedes. Y también vienen cosas interesantes de locución, de comedia, y ahí estoy muy activo en Facebook, en Instagram, por ahí también me pueden encontrar, en TikTok también. Digamos que esas son las 3 redes que estoy más fuerte y más en contacto. Y si me escriben, ahí contesto con mucho gusto en cualquiera de estas plataformas, ya sea Facebook o Instagram, ahí les contesto con todo gusto. Muchísimas gracias. Vamos a estar, créeme, muy al pendiente de que ya estamos, pero vamos a seguir ahí echándole un oclayo bizarro a todo lo que hagas con mucha emoción y con muchísimo gusto. No, pues muchas gracias y saludos a todos los que estudian cualquier carrera de la Universidad Cuauhtémoc. Gracias. Y pues a toda la gente linda de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo hasta donde quiera que andes. Ciudad de México, aquí estoy. Abrazo hasta la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Que estén muy bien.